Amigos y amigas de Malaguistas TV, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos y bienvenidas a la charla con Santi Carpintero. ¿Qué mejor para que se presente que el propio Santi? ¿Qué tal, Santi? Muy buenas, bienvenido a Malaguistas TV. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, vamos a estar aquí charlando un ratito. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás contento de estar aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues sí, muy contento de poder charlar un rato con vosotros, con gente de Málaga, que realmente tengo mucho cariño a la gente de Málaga. Mira, pues vamos a empezar hablando sobre todo por esa trayectoria deportiva que has tenido, porque sinceramente es una carrera que pocos pueden decir que tienen. Empezaste jugando, si no me fallan los cálculos y tal, en el Albacete. El Albacete, ¿qué tal es para ti, Santi Carpintero, jugar allí? Esos primeros pasitos de cara a en un futuro poder conseguir alcanzar ese fútbol profesional. Bueno, a ver, yo realmente nazco en León, ¿vale? Sí. Y yo empiezo aquí en León en un equipo muy humilde, muy pequeño. Me ficha la Cultural Leonesa, estoy solo un año y ya me ficha el Oviedo. Yo cuando voy al Oviedo ya me hacen profesional. Estoy 3 años en la cantera de Real Oviedo, no llego a debutar con el primer equipo. Y de ahí salgo al Albacete, que me cede al Manchego de Ciudad Real. De ahí fue mi primera experiencia realmente en la Liga de Fútbol Profesional. Me fui temprano, con 21 añitos. Debuté en segunda con el Albacete y a ver, yo creo que tengo un muy buen recuerdo porque fueron el club que me dio la oportunidad de debutar en Liga de Fútbol Profesional, pero es verdad que yo creo que no tuve la paciencia o quizá ellos tampoco de consolidarme en el primer equipo y al final ellos el segundo año que estuve allí me cedieron a Cartagena, a un equipo de segunda B. Y después de estar en Cartagena y de estar muy bien, pues decidí no volver a pasar por ese pequeño calvario de jugar pocos minutos, no ser titular indiscutible que pasé en Albacete, ¿no? A veces si te pasas al momento sabiendo lo que sabes, pues a lo mejor hubiese seguido en el Albacete o a lo mejor hubiese vuelto al Albacete, pero bueno, la vida al final tomas decisiones y no sabes si realmente son las adecuadas, pero las tomas. Y de Albacete pues tengo un bonito recuerdo en cuanto a eso, a que me dieron la oportunidad de jugar en Liga de Fútbol Profesional, pero creo que allí no se vio al verdadero Santi Carpintero. Pues eso es como todo en la vida. Al final todo, Santi, te sirve para poder seguir creciendo de cara a esa trayectoria deportiva. Después el Cartago Nova, más tarde el Toledo. En el Toledo, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien allí? También el Cartago Nova. A ver, el Cartago Nova estuve muy bien. Salió la posibilidad de ir traspasado al Zaragoza, pero no me dejaron en Cartagena. Jugamos una liga de ascenso muy famosa allí porque contra el Córdoba los 2 últimos partidos necesitábamos un punto y tuvimos la mala suerte de perder los 2 partidos, estábamos casi ascendidos y en un infortunio en la segunda parte con 2 faltas directas al borde del área nos levantaron un partido que íbamos ganando 1-0 al descanso. Ahí tenía muy buen contrato en segunda división, unas condiciones muy buenas, confiaban en mí, el míster que era Chuchi Aranguren, un gran entrenador, por cierto, y una gran persona, confió en mí plenamente y yo creo que allí di muy buen nivel y me sirvió para seguir creciendo como futbolista porque jugué prácticamente todo. Pero bueno, pues después de Cartago Nova con unos problemas en cuanto a tema de contrato, seguridad social y rollo, nos fuimos a Toledo ya con el mercado avanzado de verano y en Toledo pues viví una gran experiencia que fue la primera vez que un equipo de segunda B elimina al Real Madrid. Creo que eso fue lo más bonito que vivimos ese primer año, que a la vez y a la par jugamos una liga de ascenso a segunda división A y también nos la jugamos las 2 últimas jornadas con el Jerez, con la mala suerte de que, bueno, yo creo que merecimos más en el partido de Jerez, pero no pudimos ni siquiera arrancar un empate y nos ganaron ellos y ascendieron. ¿Cómo es eliminar con el Toledo a un equipo de la talla del Real Madrid? Tiene que ser una locura, sobre todo para ti. Esa experiencia también se te tiene que quedar marcada, ¿no? Para toda la vida. Bueno, pues imaginaros, el entrenador era del Bosque, tenían gente de la talla de Fernando Hierro, Iván Helguera, Riverita, Sanchís, Morientes, Sabio.
y jugaron prácticamente todos. Es verdad que muchos no eran habituales, pero eran instituciones en el fútbol. Fue la primera vez que pedimos cambiar las camisetas y no nos las cambiaron. O sea que, para que veáis lo que es el fútbol, que yo creo que nadie esperaba que nosotros pudiésemos eliminar al Real Madrid, porque ya te digo que éramos muy, muy inferiores, pero salieron un poco despistados y en el minuto 20 les ganábamos 2-0. Se puso todo de cara y ya no fueron capaces a remontar, y es verdad que fue el de los mejores momentos que viví en mi carrera deportiva, porque además Toledo está cerca de Madrid y al día siguiente hicimos una tournée por los periódicos madrileños, tanto el Marca como el AS, como todos, y parecía que habíamos quedado campeones de liga. Para nosotros era todo un mundo, porque había mucha gente que no había salido nunca en el Marca o nunca habían prestado atención a un equipo así como Toledo, y luego la ciudad, la verdad que fue una pasada, porque la gente estaba alucinando. La pena fue que eliminamos al Real Madrid y luego la siguiente ronda nos tocó el Rayo Vallecano y nos ganaron 1-0 y fuimos bastante más superiores que el día que habíamos pasado contra el Real Madrid. Jugamos bastante mejor y desgraciadamente no pasamos, pero merecimos mucho más, con balones al palo, muchas llegadas. Y la gente se enganchó ahí, se enganchó al Toledo de nuevo, que venía de haber descendido de Segunda División A el año anterior, y veían que podían tener un equipo con potencial para conseguir el ascenso. Y lo cierto es que teníamos un grandísimo equipo, porque de ahí salieron jugadores para Primera División. En la 2002-2003 finalmente vas a recalar en el Levante, que ya quieras o no es un grandísimo salto para ti. Tu etapa en el Levante fueron, si no me equivoco, hablamos de 2 temporadas y ya después vas al Alavés, porque tu etapa en el Levante es importante para poder llegar a un Deportivo Alavés que ha sido, ya hablando también de la estadística, pero tú no lo vas a contar mejor, Santi, de los mejores equipos que te han podido pasar en tu trayectoria deportiva. Sí, la verdad que sí. Yo he tenido suerte en determinados momentos, ¿sabes? De caer en determinados sitios, porque el Levante realmente, cuando yo firmo en el Levante, estaba en Segunda B. Lo que pasa que durante el verano no hubo conversión del Burgos en Sociedad Anónima Deportiva y el Levante se quedó con la plaza del Burgos. Y ahí me encontré ya en Segunda División A, ¿vale? Yo iba con un poco de cautela, porque claro, empezaron a llegar hombres importantes de Primera División, como Javier Castaño, como Lecumberri, como Rivera, y la verdad que se me puso todo difícil para poder jugar, pero el míster era cantarero y yo creo que ese año jugué 41 partidos. O sea, fue de los años más bonitos que he jugado en mi vida, porque además tuvimos de compañero a Peja Mijatovic, a Gaby Amato. O sea, teníamos un equipo muy muy bueno, y la mala suerte es que quedamos cuartos ese año, subían 3 de aquella, pero bueno, me sirvió un poco para consolidarme en la categoría y demostrarle a la gente que podía ser un jugador de Segunda División perfectamente. Y bueno, yo creo que estuve a muy muy buen nivel. Yo no sé si os acordáis de la revista Don Balón, pero estuve muchos meses, salí en el 11 de Don Balón y a final de año también. Bueno, la pena fue que no conseguimos el ascenso, pero bueno, fue un año maravilloso, pero como te digo, fue un año de suerte, porque ya había firmado en Segunda B, tenía otra oferta del Castellón y estuve a punto de irme al Castellón, pero decidí el Levante y bueno, salió todo muy bien, porque al segundo año se mejoró el equipo, yo seguí jugando con Manolo Preciado, creo que hicimos un vestuario espectacular, conseguimos ascender, pero bueno, unos problemas que tenía para renovar 4 temporadas, pero no llegué a renovarlas porque tuve unos problemas con el presidente y me fui a Vitoria con el equipo en Segunda División, porque se habían quedado ellos cuartos también ese año, y la suerte es que había un equipo increíble. La mala suerte es que había un presidente que estaba tarado, que era Peterman, que estaba como las maracas de Machín, y subimos a Primera División sin entrenador, o sea, solo la plantilla, porque realmente era un chiste, lo de los entrenamientos y todo era un chiste. Y conseguimos ascender a Primera División, y ahí jugué, yo creo, la mejor temporada de mi vida fue la que jugué en Primera División, sin duda alguna, porque conseguí hacer 2 goles, jugaba de titular prácticamente todo, salí solo por lesiones y me propuse disfrutar en el campo,
y creo que conseguí disfrutar. La pena fue que en el último minuto estábamos salvados y en el último minuto en el campo del Español Corominas nos marcó un gol que nos mandó a segunda división. Era el Español campeón de Copa, hubiese sido la primera vez en la historia que un campeón de Copa hubiese descendido a segunda división, pero yo creo que no merecíamos nosotros estar en primera división, más que nada por el tarado de presidente que teníamos. Menudo palo tiene que ser eso, Santi, descender en un gol en el último minuto. Es que yo creo que no hay peor manera para bajar de categoría. Nada, fue horrible, porque nosotros jugábamos en casa, teníamos que ganarle al Depor y esperar que el Español contra la Real Sociedad hiciera algo menos que nosotros. Quiere decir que si nosotros ganábamos, el Español el empate no le valía. Entonces, lo único que en ese momento, el minuto 90-91, nosotros ganábamos 1-0 y el campo estaba, vamos, o sea, un jolgorio que no veas, una alegría que no veas, porque realmente era el descuento y no eran capaces de marcar. La pena fue que en la última jugada del partido marcaron, y yo recuerdo imágenes que luego vi por la tele, Lotina llorando en el banquillo porque se veían en segunda división. O sea, los de la Peña, Tamudo y toda esta gente, o sea, era algo increíble, unos campeones de Copa que se estuvieran jugando el descenso con nosotros. O sea, nosotros dábamos por hecho que lo teníamos muy difícil, pero es verdad que había que jugarlo, y nosotros jugamos muy bien contra un Depor que se jugaba a meterse en Europa, y hicimos un partido muy bueno, como muchos que hicimos ese año en Primera División, mientras Peterman no estaba por allí, y en el momento que él se volvió otra vez loco, volvió a meterse otra vez por el medio, volvió a destrozar al equipo. En la 2007-2008 es cuando vas a llegar a Málaga, y es por eso que te tenemos aquí, porque estuviste en el Málaga. ¿Cómo es tu etapa en el Málaga? ¿Cómo la recuerdas, Santi Carpintero, esa etapa en la Costa del Sol? Pues mira, yo Málaga la conocía porque era el lugar donde iba a veranear con mi familia. Y veraneábamos siempre en el sitio de Calahonda. Tenían un apartamento unos amigos de mis padres de León allí, y mis padres se lo alquilaban en verano. Íbamos siempre un mes de verano allí. Y era como ir a tu segunda casa, porque era todo como muy familiar, muy conocido. Nosotros cuando íbamos allí íbamos a Málaga, conocía bien la zona. Y cuando tuve la propuesta del Málaga no dudé ni un segundo en firmarla. De hecho, yo tenía un año más en Vitoria y conseguí que Peterman me lo quitara, me librara de ese año, y firmamos ahí en Málaga. Y ya te digo, o sea, yo estaba encantado, mi mujer estaba encantada, ya estaba embarazada de un niño, tuvimos el niño en Málaga, y creo que volví a disfrutar del fútbol, porque los 2 últimos años de Vitoria fueron un infierno, porque con Peterman ni cobrábamos, ni los entrenamientos eran serios, era todo muy poco profesional. Y en Málaga volví a disfrutar de lo que es el fútbol otra vez. Y claro, creo recordar que empezamos ganando los 6 primeros partidos, y la Rosaleda ya, yo creo que al cuarto, al quinto, ya estaba lleno siempre. La gente, pues imagínate, venían de pasar 1 o 2 años malos, porque por el tema de la concursal, la falta de dinero, pues pasaron mal. Sí. Y bueno, al final nosotros estábamos convencidos de que íbamos a acabar muy arriba, porque la plantilla que se había hecho era espectacular, con Wellington, Eliseu, Jesús Gámez, Nabil Baja, Salva Ballesta, Antonio Hidalgo, Javi Calleja. O sea, yo te puedo decir, el 11 inicial del Málaga ya era un espectáculo. Un espectáculo. Y además, todos los que estaréis viendo por aquí, Malaguistas TV, vamos, los conocéis a todos los que acaba de mencionar Santi, porque es que ese equipo del Málaga era una completa pasada. De la afición guardas un recuerdo especial, ¿no, Santi? Una afición que es evidentemente de primera 100%. Hombre, como te he dicho, yo creo que el primer partido que jugamos en casa que yo recuerdo fue el Salamanca. Ganamos 3-0 y, o sea, fue espectacular, porque yo venía de Vitoria y la afición de Vitoria es muy, muy buena, pero de 2 años complicados. Y ver esa afición con ese estadio, cómo empujaban y cómo animaban. Bueno, yo creo que fue el jugador número 12 y es verdad, porque muchos equipos iban allí. Yo recuerdo otro partido que empezamos con el Racing de Ferrol perdiendo, creo que era 0-2, y iban abajo y la gente siguió animando y al final acabamos ganando 4-2, y eso hace mucho, y yo creo que Málaga
en ese sentido es especial. Es especial y no sé, yo creo que es una pena ver la situación que tienen ahora, porque para mí es un equipo de primera, pero un equipo de primera bueno de verdad. Y además con la gran ciudad que es Málaga, porque además tú nos has comentado que ya veraneabas en Málaga, ya la conocías, tuviste tu etapa de futbolista aquí, y es una pena que una ciudad como Málaga, ¿no, Santi? Que realmente vive por y para el fútbol, además la afición, no sé si viste lo del otro día de Granada, que fue una pasada el desplazamiento que hicieron, que fue un desplazamiento masivo allí a ver al Málaga con el filial nazarí. Es que la afición no falla ni estando en la tercera categoría del fútbol español, es increíble. No, no, la afición es un espectáculo, ya te lo digo. Yo, además, Granada, me acuerdo de nuestro partido contra el Granada 74 allí, que cuando llegamos al estadio era increíble, era como si estuvieses en Málaga, o sea, el estadio prácticamente lleno de gente de Málaga. O sea, es que no se puede describir. Yo creo que la situación del Málaga yo espero que sea temporal, porque es verdad que ahora la primera ref es una ciudad, perdón, es muy complicada, es una liga muy difícil, es una categoría que yo creo que en ese sentido se ha hecho más competitiva al quitar los 4 grupos y hacerlos en 2. Es más difícil todavía y entonces caer a esa liga es complicado. Ya ves el Deportivo La Coruña, que es un club parecido en cuanto a lo que es socios, masa social y demás al Málaga y por ciudad y todo, y lo que le está costando poder subir, ¿no? Entonces espero y deseo que el Málaga, ya sé que este año va a ser difícil que pueda ascender directo quedando primero, porque los dos de arriba están muy bien y son dos equipos muy buenos, muy grandes también, pero bueno, al menos poder disfrutar de una liguilla y ver a ver qué es lo que puede pasar. El último equipo de tu periodo como futbolista está muy cerquita de Málaga. Es el Córdoba. Allí en Córdoba también, desde Málaga, es verdad que estamos haciendo especial hincapié en la afición malaguista porque es la nuestra, pero la afición del Córdoba, oye, tampoco se queda corta. Que menuda afición tiene el Córdoba Club de Fútbol. Sí, sí, yo creo que el Córdoba también en cuanto a afición, ni un pero. O sea, es un club que tiene una masa social importante. Y es un club que, por desgracia, ya tocó la primera división, pero la tocó muy poco. Yo creo que ahí ellos me imagino que habrán hecho su examen de conciencia y se preguntarán el por qué esta situación en un club de ese calibre y no consigue mantenerse ni siquiera en segunda A, ¿no? Y estabilizarse ahí. Entonces, en ese sentido, creo que poco se puede hacer porque, ya te digo, un club solo con afición no se mantiene en las categorías profesionales. Ahí tiene que haber un poco más, tiene que haber un trabajo detrás en estructura y en una serie de cosas que le hagan poder mantenerse ahí. Yo creo que ahí es donde el Córdoba tiene que incidir y tiene que poner la carne en el asador. Allí en el Córdoba, ¿cómo fue tu etapa? ¿Cómo fue tu año allí? En el cuadro cordobesista. Bueno, yo estuve 2 temporadas Efectivamente, sí. ahí en Córdoba. Decidí retirarme porque ya estaba muy cansado, estaba muy agotado y sobre todo psicológicamente, que fueron 2 años que para mí fueron duros, no en lo deportivo, porque al final jugaba, sino mis exigencias profesionales y lo que yo buscaba, porque al final yo salgo de Málaga, creo que de una manera muy injusta, después de haber ascendido y de haber sido titular indiscutible en el Málaga, y me busco un proyecto para poder conseguir un cuarto ascenso. Yo pienso que el proyecto del Córdoba es un proyecto bueno porque siempre se había oído que Córdoba era un magnífico sitio para poder jugar, pero no se dio así y eso acabó un poquito con mi ilusión, porque realmente me retiro con 33 años, después de haber jugado 29 partidos de liga la última temporada, son 30 y algo si le sumas la copa, y podría haber seguido jugando perfectamente. Ahora mismo, yo te digo, creo que hice muy bien porque no he tenido ninguna lesión grave en las piernas y eso me permite poder hacer lo que quiera en cuanto a deporte, poder disfrutar con mi familia, poder salir a correr, salir a caminar. Y yo me doy cuenta que hay muchos compañeros que he tenido yo de la misma edad que tengo yo que les cuesta hasta poder ir a jugar a pádel o porque han quedado secuelas de lesiones, y afortunadamente yo pues decidí retirarme sin ninguna lesión en las piernas y ahora, tiempo pasado, para mí es un triunfo. Sobre todo eso porque
lesiones así que tuvieras graves no has tenido y además has tenido muchas etapas en distintos clubes que son históricos de por sí o si no son históricos tienen una ciudad detrás que cuidado y ojo porque por ejemplo es el caso del Toledo. Toledo es una grandísima ciudad y es súper bonita. Después Málaga es lo que tú nos has estado contando de la afición y sobre todo aparte también del apartado futbolístico, ¿no, Santi? También el apartado de ciudades, también puedes decir que has estado en muchas ciudades que son muy bonitas y que además las has descubierto bastantes temporadas. Sí, a veces pienso, cómo se siente un jugador cuando pasa 8, 10, 12 temporadas en el mismo sitio. A veces lo pienso, pero luego digo, pero si es que realmente lo que nos ha hecho disfrutar a nosotros es ir cambiando de ciudad. Tanto es así que ahora ya estamos en una ciudad 2 años y ya la familia y yo ya estamos pensando que hay que moverse y no debería ser así. O sea, estamos acostumbrados al cambio y es verdad que hemos vivido en grandísimas ciudades. Pues mira, Valencia me parece una grandísima ciudad, Málaga, por supuesto, Córdoba está súper bien, Toledo es muy bonita, Vitoria es una ciudad espectacular para vivir también. Yo a todo el mundo le aconsejo que vaya a conocer el País Vasco porque es espectacular. Luego Oviedo es una ciudad también muy bonita. Es que eso yo creo que al final lo eliges y no lo eliges, por lo que te digo, porque al final si tú tienes una trayectoria en un club muy larga no te da la posibilidad de conocer las ciudades, que cuando realmente las conoces es cuando vives en ellas. Tú puedes ir de turismo o puedes ir a conocer una ciudad, pero realmente cuando de verdad la notas y sientes es cuando vives en ella. Entonces yo me siento un afortunado por eso y sobre todo porque he tenido la suerte de disfrutar de grandes ciudades, como habéis dicho vosotros. Por último, Santi, si le quieres mandar a la afición malaguista un mensajito y tal, que nos estén escuchando por aquí y eso, y después lo resubimos y tal para que lo vean, el sitio es todo tuyo. A ver, yo creo que a la afición del Málaga hay que decirle que sigan siendo como son y que animen al equipo como lo están haciendo, porque al final terminará donde tiene que estar. Y yo creo que es un equipo de primera división que tarde o temprano estará en primera división. O sea que la afición va a seguir siendo la misma y seguirá siendo la misma porque el sentimiento malaguista se nace con ello y aparte pues esos colores de esa ciudad tienen que seguir como están siendo como hasta ahora. Entonces ánimo y solo les pido que estén al lado del club, que les ayuden, que ayuden a los jugadores a pesar de que haya momentos malos y que con esa afición que tienen y con esa ciudad siempre serán el jugador número 12. Pues Santi, te agradezco muchísimo que hayas querido estar aquí un rato con nosotros en Malaguistas TV. Esta es tu casa y cuando quieras tú me das un toque y puedes volver sin problema, ¿vale? Pues muchísimas gracias por la atención y por acordaros de mí. Un saludo grande. Un abrazo, crack.